Arrancamos directamente con uno de los análisis más profundos que podemos hacer sobre la mente humana. Hoy vamos a desgranar las observaciones tan duras como reveladoras del psiquiatra Viktor Frankl tras sobrevivir a los campos de concentración. Ojo, porque esto no es solo un relato sobre el sufrimiento extremo, para nada. Es, en realidad, una inmersión total en cómo funciona nuestra mente y cómo buscamos sentido, incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona por completo. Para empezar, fijaos en esta pregunta. ¿Por qué no se suicida usted? Suena brutal, ¿verdad? Pues esta era exactamente la pregunta que el Dr. Frankl lanzaba a sus pacientes con múltiples problemas en su clínica. Puede parecer una locura planteárselo así de crudo a alguien, pero en las respuestas de la gente, ya fuesen sus hijos, un talento oculto que querían desarrollar o simplemente un recuerdo bonito, Frankl encontraba las piezas para reconstruir vidas rotas. Este enfoque inicial nos da una idea clara del inmenso peso existencial de lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos directos a la sección 1. El origen de la logoterapia, una nueva escuela. Aquí tenemos que comparar a dos pesos pesados de la psiquiatría de Viena. Por un lado tenemos a Sigmund Freud, que básicamente decía que la ansiedad y las neurosis venían de la frustración sexual y los conflictos internos. Pero Frankl decía, no, esperad un momento, su enfoque, que bautizó como logoterapia, daba un giro de 180 grados. Para él, el problema principal no era la falta de placer, sino la falta de sentido. Es decir, defendía que mucha de nuestra angustia vital viene simplemente de no encontrarle un propósito o una responsabilidad clara a nuestra propia existencia. Pero claro, Frankl no puso a prueba esta teoría sentado cómodamente en un despacho vienés. ¿Qué va? Perdió todos sus títulos, su prestigio y su identidad de golpe. Al entrar al campo de concentración ya no era un médico brillante, sino que pasó a ser, literalmente, el prisionero ordinario número 119.104. Acabó cavando zanjas y tendiendo vías de tren como cualquier otro. Y precisamente por esto, por haber sido reducido a un simple número, sus observaciones clínicas posteriores son tan crudas, tan reales y sin ningún tipo de filtro o distanciamiento académico. Pasamos a la sección 2, fase 1, el shock total de la llegada al campo. Y aquí entra un fenómeno psiquiátrico fascinante. Cuando los recién llegados bajaron del tren y vieron a los primeros prisioneros que les recibían, unos prisioneros que tenían buen aspecto e incluso parecían estar de buen humor, sufrieron lo que en psiquiatría se llama la ilusión del indulto. Es exactamente lo que le pasa a un condenado a muerte que justo antes de su ejecución de repente se convence de que le van a salvar en el último segundo. El cerebro básicamente se engaña a sí mismo y se aferra a la esperanza de que la cosa no va a ser tan grave, todo para protegerse de un terror que es simplemente insoportable. Evidentemente, esa ilusión duró un suspiro. Enseguida pasaron a lo que Frankl llamaba la existencia desnuda. Imaginaos, les arrancaron cualquier vínculo material con su vida anterior de forma violenta. Fuera documentos, fuera ropa, les raparon todo el pelo. Pero para Frank, el golpe definitivo fue en la sala de desinfección. Allí intentó, por todos los medios, que le dejaran conservar un rollo de papel que llevaba escondido. Era el manuscrito con la obra científica de toda su vida. La respuesta que recibió: burlas y golpes. En ese momento, al destruir el trabajo de su vida, borraron su identidad por completo. Aunque paradójicamente esto hizo que su mente hiciera un clic y empezara a ver su propio destino con una curiosidad fría y totalmente distanciada, casi como un científico observando un experimento. El nivel de shock inicial era tan bestia y la amenaza de muerte tan constante que casi todos los prisioneros, aunque fuera por un instante, pensaron en el suicidio. En la jerga del campo a esto le llamaban lanzarse contra la alambrada, porque era el método más rápido ir hacia la cerca electrificada. Y Frankl lo explica de una forma muy reveladora. Ante una situación tan sumamente anormal, tener una reacción anormal, como ver la muerte inminente no con terror sino como una salida de emergencia, constituía de hecho una respuesta psiquiátricamente del todo normal. Vamos a la sección 3. Fase 2. La apatía. O lo que es lo mismo, la muerte emocional. Dejando atrás ese shock de los primeros días, entramos en la fase más larga que observó en el día a día del campo, la apatía. Se trataba de construirse un caparazón brutal de insensibilidad para poder aguantar. Hablamos de apagar las emociones por completo. Para que entendamos el nivel extremo de esta apatía, hay una anécdota clínica tremenda en sus textos. Frankl cuenta que un día estaba en el barracón de enfermos de tifus y acababa de morir un paciente a su lado. Pues bien, los demás prisioneros ni se inmutaron. Se acercaron al cuerpo aún caliente y empezaron a quitarle los zapatos, un trozo de pan, una simple cuerda. Luego agarraron el cadáver y lo arrastraron a tirones, con la cabeza golpeando fuertemente en cada uno de los escalones. Y mientras pasaba todo esto a su alrededor, Frankl confiesa que él se quedó mirando la escena mientras seguía sorbiendo ávidamente su tazón de sopa aguada. El asco, la piedad, el verdadero horror, todo eso había desaparecido por completo de su sistema. Esta apatía tan profunda venía acompañada de lo que los psicoanalistas llaman una regresión.
La mente bajaba de golpe al nivel de los instintos más primitivos. Se generaba una obsesión constante por conseguir comida, soñando día y noche con pan. El deseo sexual por culpa de la desnutrición extrema era cero absoluto. Y el sentimentalismo desapareció de raíz. Fijaos si era así, que un día pasó un tren de prisioneros justo por la ciudad natal de Frankel, por Viena, y cuando él suplicó poder mirar por una pequeña rendija del vagón, sus propios compañeros le apartaron a empujones con un cinismo total. A la vez, en medio de aquel hacinamiento asfixiante, todos sentían una necesidad desesperada de tener, aunque fuera, unos minutos de soledad e intimidad. Y así llegamos a la sección 4, la vida interior como refugio espiritual. Aquí viene un punto de inflexión absolutamente clave. Frankel cuenta que estaba en medio de una marcha agotadora, de madrugada, a bajo cero, tropezando en el hielo y recibiendo golpes de los guardias. Y de repente su mente se agarró a un salvavidas, la imagen de su mujer. Empezó a tener conversaciones enteras en su cabeza con ella, viéndola sonreír de una forma sobrenaturalmente nítida. En medio de toda esa agonía, tuvo una revelación y comprendió el mayor secreto del ser humano, que la salvación del hombre está en el amor. Ni siquiera sabía si ella seguía viva, pero no importaba. Su amor trascendía el cuerpo físico. Encontraba todo su sentido en el espíritu y en mantener viva esa imagen. Y esto ilustra de maravilla cómo, al intensificar tanto esa vida interior, la forma de ver el entorno cambiaba radicalmente. Prisioneros que habían sido despojados de cualquier ápice de dignidad, de repente se quedaban sobrecogidos ante la belleza de la naturaleza. Hubo tardes en las que hombres completamente agotados salían de los barracones simplemente para maravillarse viendo unas nubes sobre los bosques bávaros. Uno de ellos, mirando al cielo, murmuró: «Qué bello podría ser el mundo». Es literalmente la prueba de un alma que se niega en rotundo a ser aniquilada. Además, esta huida hacia el interior se nutría también de pequeños fragmentos de arte. Suena de locos pensar en espectáculos de cabaret dentro de un campo de concentración, pero por increíble que parezca, se improvisaban. Recitaban poemas y cantaban para intentar olvidar la realidad un rato. En otra ocasión, en plena noche, escucharon a lo lejos el llanto de un violín tocando un tango triste que venía de una fiesta de los guardias. Esa música les impactó de lleno. Demostró cómo cualquier pequeño destello de arte les servía como un recordatorio superpoderoso de la humanidad que habían perdido. Aunque el mecanismo de defensa que más sorprende es sin duda el uso del humor. Y no hablo de estar alegres, para nada. El humor allí era un arma vital para el alma. Frankel hizo un pacto con otro compañero que también era cirujano. Se obligaron a inventar al menos una historia graciosa al día sobre cómo sería su vida una vez que fuesen libres. Por ejemplo, bromeaban imaginándose en un quirófano normal y que de repente un enfermero entrara gritando órdenes militares del campo. Este tipo de humor negro les proporcionaba, aunque solo fuera por unos segundos, una distancia emocional que era absolutamente crítica para no volverse locos con el sufrimiento diario. Pasamos a la última parte. Sección 5. Libertad humana. La elección final. Frankel solía apoyarse mucho en esta frase tan mítica del filósofo Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y es que el mensaje en el campo era cristalino. Fijaos, los prisioneros que perdían ese porqué, los que ya no veían ningún propósito ni ninguna meta en su futuro, sufrían un colapso físico y mental rapidísimo. Encontrar un significado, ya fuera la esperanza de terminar una hora inacabada, volver a ver a un familiar o sencillamente decidir soportar el dolor con toda la dignidad posible, era literalmente la herramienta de supervivencia más importante que existía. Si destilamos toda esta tragedia, la gran verdad que nos queda es inmensa. Te pueden quitar a tu familia, tu trabajo, tu nombre y hasta el último pelo de la cabeza. Pero la experiencia en esos campos demostró que hay una fuerza inalienable, la última de las libertades humanas. Hablamos de esa capacidad absoluta que tenemos todos para elegir cuál va a ser nuestra actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Incluso bajo la presión más extrema del hambre o la tortura, siempre quedaba la opción de no dejarse arrastrar y de mantener la independencia mental. Así que para cerrar este análisis, nos queda planteada esta tremenda pregunta. Si en las condiciones más bestias y deshumanizadoras que ha vivido la historia, hubo personas capaces de rescatar su dignidad interior y su capacidad de elegir, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia resiliencia hoy en día? El legado de Frankel no es un simple relato del pasado para memorizar, es un desafío directo y continuo para buscar nuestro propio sentido en cualquier situación. Es una invitación increíble a pararnos a pensar en la fuerza imparable que en el fondo reside en la mente de todos nosotros.